Bien, buenos días a todos. Quiero que me puedas acompañar a Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estaba viendo en esta semana una enseñanza acerca de lo que es la verdadera conversión. Y esta involucra dos elementos principales, fe y arrepentimiento. Y la fe verdadera, la fe que salva, consta de tres elementos: conocimiento, convicción y confianza. Por mucho que hemos leído que a todos los que le recibieron, a todos los que se acercan a Dios, estos son hechos hijos de Dios, eso sería un conocimiento, simplemente. Una convicción sería creerlo, una convicción sería lo sé, lo entiendo, lo creo, pero falta un último paso, y es el hecho de deposito toda mi confianza, toda mi convicción en esta verdad y en este poder de Dios para transformar esta verdad revelada en una verdad hecha carne en mi vida. Por lo tanto, hermanos, esa es la confianza que tenemos. Esa es la fe que salva. Conocemos esta verdad, creemos en esta verdad y tenemos plena confianza en que Dios ha hecho esa obra. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescata, su gracia. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy.
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Cristo es suficiente, Cristo es suficiente. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Cristo es suficiente, Cristo es suficiente. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Cristo es suficiente, Cristo es suficiente. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Cristo es suficiente, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos
fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén, así es. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, ciertamente Él fue ese agua, fue ese manantial de vida que nos transformó, que cambió nuestro sequedal en un vergel, en un oasis, en medio de un desierto que era el desierto de nuestro pecado, el desierto de esta vida sin Dios. Dice así el Salmo 145, versículo 1 en adelante, Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. Es imposible olvidar, es imposible dejar a un lado todo lo que el Señor ha hecho. Por eso queremos seguir reconociéndolo, queremos seguir proclamando todas estas grandezas y todas estas maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré
besará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Pues que así sea, y continuamos alabando y exaltando a nuestro Dios, en este caso a través de la palabra, a través también de los testimonios de los hermanos. Así que Dios os bendiga y seguid disfrutando de todo lo que el Señor tiene para este domingo. Bendiciones, hermanos. La palabra dice: aleluya, alabaré al Señor con todo el corazón, en la compañía y en la congregación de los rectos. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Qué bendición es podernos saludar nuevamente. El versículo 1 decía: alabaré al Señor con todo el corazón, en compañía y en la congregación de los rectos. Esta mañana, en vuestra compañía, hemos podido exaltar al Señor, declarar su grandeza, sus maravillas, su gran amor por cada uno de nosotros. Estamos unidos y conectados en el Señor, y podemos alabarle con todo lo que hay en nuestra alma y en nuestro corazón, no importa desde dónde estés conectado. La Roca es una iglesia evangélica perteneciente a FADE. Creemos firmemente que Dios está interesado en cada uno de nosotros individualmente y que su amor va más allá de cualquier mero interés, a un trabajo constante y activo, hasta milagroso, en la vida de aquellos que deciden confiar en Él. En un mundo tan lleno de dudas, desilusiones, temores y preguntas, sabemos que existen soluciones reales a problemas reales. Te invitamos a que puedas descubrir estas respuestas halladas en las verdades fundamentales de la Biblia y a establecer una relación profunda y personal con Dios. Los integrantes de La Roca procedemos de los puntos geográficos más diversos y albergamos trasfondos sociales y culturales diferentes.
Nuestra visión es 100% hacia adentro y 100% hacia afuera. Nace directamente del corazón de Dios, reflejando su interés por aquellos que ya le conocen y por los que aún no lo han hecho. Nuestra misión es que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Nuestro trabajo se orienta en alcanzar, consolidar, pastorear y enviar. Nuestro deseo común es conocer a Jesús y crecer a su imagen a través del Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Queremos enviar un saludo muy fuerte, un abrazo grande a cada uno de vosotros que os habéis conectado. La verdad es que Dios es un Dios grande y misericordioso. Y en este día la verdad es que me llena el corazón el saber que podemos continuar en esta carrera, aprendiendo del Señor, sirviendo al Señor, amando al Señor y alabándole, en la compañía de todos aquellos que de verdad, como dice la palabra, queréis las cosas de Dios. En esta mañana nuevamente vamos a dar lugar a nuestros hermanos que nos van a pasar a través de un vídeo su testimonio o su acción de gracias. Hola familia rockera, para los que no nos conozcan somos la familia Rodríguez Flores. Te presento a mi hija Sol, a Junior, mi hijo, y mi esposa, y yo me llamo Jesús. Estos momentos de encierro, por así decirlo, han servido para reencontrarnos con nosotros mismos, para descubrirnos como familias, para afianzar nuestra fe. Y sobre todo les comento que nosotros, a pesar de haber quedado yo en un ERTE, mi esposo sin documentación y sin ningún subsidio, pues Dios siempre ha provisto de todo. No nos ha faltado nada, no nos han faltado alimentos, de todas partes ha llegado ayuda. Porque sobre todo lo más importante es tener fe, confianza y seguridad en Dios. Nunca perder la esperanza. Y de una manera maravillosa, como Dios siempre actúa en nuestras vidas, pues nos llegó la carta de extranjería diciendo que mi esposo, bueno, en ningún momento estuvo indocumentado y que tenía papeles desde febrero, cosa que no sabíamos. Y bueno, estas son pequeñas anécdotas que les dejamos para que sepan que mientras nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón, nunca nada nos va a faltar, nada. Amén. Tener fe, tener esperanza, y de que siempre, siempre, siempre Dios va a proveer. Porque ninguna noche es tan oscura, ninguna batalla es tan complicada, ninguna situación tan desesperanzadora y ninguna cadena es tan fuerte si Dios está a nuestro lado. Bueno, familia rockera, con esto nos despedimos. Muchísimas bendiciones para todos y hasta que nos volvamos a ver. Bye. Bye. Adiós. Hola a todos, Iglesia La Roca. Somos la familia de Puerto Llano y bueno, yo soy Isabel, él es mi padre José y ella mi madre María José. Y bueno, queríamos deciros pues de parte de los tres que os echamos muchísimo de menos, que esperemos que este tiempo haya sido de bendición para vosotros también, de que Dios haya obrado en vuestras vidas, tanto en la de todos como en la nuestra también, y esperemos que estéis todos súper bien, que no haya nadie mal y que bueno, que os queremos un montón y os echamos muchísimo de menos. Hola, también os saludo yo desde aquí. Deciros que bueno, hemos visto que Dios nos ha cuidado sobre todo en este tiempo. Nosotros hemos tenido el negocio abierto desde el principio del confinamiento y bueno, pues Dios nos ha estado cuidando, que yo le doy gracias a Él. Nos ha cuidado a nosotros, también a mi madre que vive con nosotros, que nosotros teníamos que salir y llevar el protocolo de limpieza, y nos sentimos también muy bendecidos porque la gente, la verdad, que iba mucho a la tienda. Deciros que nos acordamos de todos vosotros y que esperamos que este tiempo pues pase y podamos reunirnos todos juntos en la iglesia. También, de todas formas, nos sentimos muy unidos a vosotros por todas las reuniones que tenemos online, y yo siento de que esta iglesia nos ha desunido y doy gracias a Dios, que está siendo un tiempo muy bueno.
y que noto la presencia de Dios en todos nosotros, por los devocionales de las mujeres y por todas las reuniones que tenemos. Y nada más, pues deciros que ojalá y nos veamos pronto y que Dios os bendiga mucho, mucho, y que espero que nadie ayer lo haya pasado mal, ¿vale? Que Dios os bendiga. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que daros las gracias a todos por las oraciones que habéis estado orando por mi madre, y la verdad que ha sido una bendición el viaje que he hecho a Valencia. Desde el primer momento se ha visto la mano de Dios, porque no sabía si podía ir o no podía ir, porque con lo del confinamiento y que no se puede viajar entre ciudades, resulta de que en el hospital le dijeron a mi hermana que el día que lo operaron a mi madre, que si entraba una persona con ella solo se podía quedar esa persona. A causa de lo del COVID no podía entrar otra persona. Y a partir de ahí empecemos a ver ya la mano de Dios, como Dios obró ya para que le pudieran hacer un papel a mi hermana, para que pudiéramos estar un familiar por la mañana y otro familiar por la tarde. Y la verdad que al llegar a Valencia, pues fui al hospital a ver a mi madre, subí, estaba allí en la pobre tumba, recién operada, y la verdad que me impresionó. Porque mi madre tiene 70 años, tiene una enfermedad que se llama parálisis supranuclear progresiva, que es una enfermedad que el cerebro no manda los movimientos que tiene que hacer, por ejemplo, el tragar, el hablar, el andar. Y la verdad es que cuando entré en la habitación y la vi, me impresionó mucho, porque mi madre tiene 70 años y parecía una mujer con 100 años, ¿no? Con un aspecto horroroso. Y estuve dos días con ella, bueno, he estado casi 11 días con ella todas las mañanas, he estado compartiéndole la palabra de Dios, he estado explicándole a lo que vino Jesús a la tierra, realmente a que ella pudiera entender poco a poco el significado de Cristo, lo que es la salvación. Y la verdad es que al día siguiente oré por ella, recibió a Cristo, y la verdad es que, como dice la palabra de Dios, que cuando un pecador se arrepienta hay fiesta en los cielos, ¿no? Y en esa habitación yo pude ver perfectamente la gloria de Dios. Y era una canción que iba escuchando yo todo el rato, que me impresionó mucho en el camino, que es Marcos Brunet ministrando, que dice, nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti y todo vuelve a ti. Y la verdad es que cuando terminé de orar por mi madre, sentí esa canción como mía, como pensé, no te van a robar la gloria. Y bueno, y dejé a mi madre allí en una residencia, que la verdad es que es donde mejor puede estar. Y ahora hace 2 o 3 días nos ha mandado a mi hermano un vídeo de ella, y la verdad es que ha cogido muchos kilos, y la verdad es que al recibir a Cristo en su vida se le nota otro semblante. Muchas gracias por todo, y tenemos muchas ganas ya de veros, y que sepáis que os echamos mucho de menos y que tenemos ganas ya de veros a todos. Un abrazo muy fuerte y que Dios bendiga a todos. Muchos besos, iglesia. Muchos besos. Os queremos, ¿eh? Para continuar y recoger los diezmos, voy a continuar leyendo en el Salmo que comencé a leer al principio, el Salmo 111, pero a partir del versículo 4, leí del 1 al 3, y voy a leer el 4. Fijaros lo que dice. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El Señor ha hecho memorables sus maravillas. ¿Cuántos son los testimonios que hemos podido escuchar en este tiempo de gran dificultad y gran apertura económica? Hemos podido escuchar testimonios maravillosos de cómo Dios ha sido fiel y ha suplido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su pacto y no va a dejar a sus hijos desamparados. Oramos. Padre, te damos gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Señor, gracias por proveer fielmente cada día. Señor, y por, Señor, ser ese Dios que es fiel, Señor, en cada área y aspecto de nuestras vidas. Señor, en esta mañana, Señor, y a lo largo de la semana, Señor, estaremos presentando, Señor, nuestras ofrendas delante de ti a través de las transferencias, Señor, al número de cuenta indicado de la iglesia. Señor, te damos gracias. Señor, en estas transferencias queremos mostrar, Señor, nuestro amor y nuestro compromiso hacia ti, Señor, y nuestro agradecimiento por tu fidelidad y tu gran amor. Señor, te bendecimos y te damos gracias. Bendice esta ofrenda en el nombre de Jesús. Amén. Pues sin más dilación vamos a dar paso a nuestro pastor Fernando
Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros y yo la anhelo en el corazón. En los últimos domingos hemos sido tremendamente bendecidos. He hablado con diferentes personas de la iglesia y todos me han dado testimonio cómo la palabra les estaba hablando al corazón. Que Dios continúe hablando hoy a nuestras vidas y que Él bendiga la palabra que ha sido sembrada en el corazón de nuestro pastor para poderla predicar en esta mañana. Abre tu corazón y abre tu mente. Dios te va a hablar. Dios te bendiga, Fernando. Polos opuestos. Ese es el nombre del mensaje de este domingo. Pero antes, gracias José Mari, como siempre, gracias Félix, Judith, gracias a todos los que habéis participado con vuestros vídeos también. La verdad que es una alegría poder ver el testimonio de José, Marijose, Isabel, poder ver también el testimonio de Jesús y Sol, gozarnos juntamente con ellos y, como no, también por ellos. Y dar gracias a Dios por este tiempo, esta reunión, dar gracias a Dios por todos los que estáis allí conectados. Deja tu saludo y vamos a hacer que, iba a decir que las redes ardan, pero vamos a dejar que el amor de Dios se pueda fluir, ¿no? Y pueda correr libremente. Así que, hola, deja tu saludo, deja por aquí tu amén. Y arrancamos con este mensaje, polos opuestos. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia, y el que es santo santifíquese todavía. Dios nos está hablando en las últimas semanas, que tengamos oídos. No digas que Dios no habla, di que no lo escuchas, pero no digas que Dios no te está hablando. Así que lo mismo, lo puedes escribir incluso, no digas que Dios no te habla, di que no lo escuchas, pero no digas que Dios no está hablando. Él ha dejado ese testimonio externo en la creación, ha dejado ese testimonio interno en nuestra conciencia y también nos ha dejado el testimonio de la palabra y, cómo no, nos ha dejado el testimonio del Hijo de Dios. Así que en estos domingos, ¿de qué es lo que Dios nos está hablando? Pues si os dais cuenta, Dios nos está hablando de que Él nos va a salvar de la prueba y que Él lo va a hacer de maneras a lo mejor muy opuestas. Por eso es polos opuestos. Tal vez nos va a librar de ella en el sentido de que nos sacará de medio de la prueba y nos llevará a otro lugar. O tal vez Dios nos va a librar y nos va a salvar de la prueba preservándonos y guardándonos en medio de la prueba. También el domingo anterior, la palabra, Dios nos está hablando de que el enemigo también, sabemos cuál es la estrategia del enemigo. Por un lado, ofrecernos todo para seducirnos y engañarnos, o por otro lado, dejarnos sin nada para intimidarnos y también controlarnos. Ahora, la pregunta es: ¿qué es lo que vamos a hacer entre nosotros? Hay una realidad en la cual Dios me ha estado hablando muchísimo y me ha estado llevando a la Escritura para corroborar si tiene algún sustento y si tiene algún fundamento escritural, para que no solamente sea una verdad, una convicción a la que yo o nosotros podemos llegar basada en una experiencia, basada en los sentidos, basada en lo que veo, en lo que percibo, basada en lo que oigo, en lo que toco. Para que no tengamos una revelación basada en la experiencia o en los sentidos, en la percepción, en ese ámbito sensorial, sino que tengamos una revelación como Dios manda, es decir, escritural, fundamentada en la palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? El mundo se está polarizando, el mundo se está yendo a los extremos, a esos polos opuestos. Los opuestos no se están atrayendo, todo lo contrario, se están repeliendo cada vez más. Es más, los iguales cada vez se están uniendo más. Si os dais cuenta, se están formando bloques muy marcados, muy identificados y muy enfrentados. Lo vemos en la sociedad, bloques enfrentados, ¿de acuerdo? Por diferentes razones políticas, económicas, sociales, legislativas, de derechos. Vemos la economía también que se está polarizando. En medio de un mundo globalizado vemos que cada vez se están levantando bloques que buscan dominar los unos a los otros. Lo vemos obviamente
lo vemos también incluso en el ámbito de las libertades, esa lucha entre la libertad individual y esa seguridad global. Libertad individual a costa de que estemos o vivamos en un mundo inseguro, o seguridad global a costa de que perdamos nuestras libertades individuales. Nos estamos polarizando. Te he hablado de la sociedad, pero si nos vamos al mundo de la moral, hablamos de los principios, de la ética, de los valores, del concepto de la vida, del aborto, de la eutanasia, del concepto y valor del matrimonio, de la familia, de las relaciones sexuales. Vemos cómo todo se está polarizando y cómo se está enfrentando. Y qué decirte del ámbito espiritual, cómo lo que tradicionalmente eran naciones o continentes cristianos se están vaciando del contenido judeocristiano, del contenido bíblico, del contenido de esa cristiandad, de esa historia, de nuestras raíces, de nuestra identidad. Se está sacando a Dios primeramente del ámbito social, se está sacando del ámbito público, de las leyes, de los parlamentos, y una vez que se saque a Dios del ámbito público y del ámbito gubernamental, se va a sacar también del ámbito privado. Ahora se persigue a Dios desde esas esferas políticas y públicas, pero cuando lo hayan conseguido, el siguiente paso es que irán a sacar a Dios del ámbito privado, porque ahora el discurso es no, Dios que no esté en las calles, Dios que no esté en los parlamentos, Dios que no esté en los teatros, Dios que no esté en la televisión, Dios que no esté en la educación, que Dios esté en el ámbito privado, en el ámbito familiar, es para la familia, es en el ámbito privado, ya, ese es el primer paso. Cuando hayan sacado a Dios del ámbito público, irán a sacarlo también y se meterán en nuestras casas y se meterán en nuestro ámbito esos derechos fundamentales, individuales de las personas, y también empezarán a legislar en contra de que las familias y las personas podamos educar a nuestros hijos como queremos. Si tú dices, Fernando, eso no va a ocurrir, no, te equivocas, eso ya ha ocurrido. Mira un poquito la historia. Mira los regímenes dictatoriales, ¿de acuerdo?, de un orden o de otro orden político, pero mira, ¿de acuerdo?, de una tendencia política o de otra, pero mira por favor la historia, cómo se han levantado naciones, imperios, cómo se han levantado gobiernos tiranos que han impedido al poder adorar libremente, incluso ya no en las calles, sino en la privacidad. Todo se está polarizando. Así que en este mensaje vuelvo a leer Apocalipsis 22. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, es decir, que siga siendo injusto. El que es inmundo, que sea todavía inmundo, es decir, que sea todavía más, que siga siendo incluso más inmundo. Pero el que es justo, que practique la justicia todavía más. El que es santo, que siga santificándose incluso todavía más. Nos encontramos este versículo que es tan radical, tan brutal, que nos muestra todo lo que estoy hablando, polos opuestos. Yo creo que todo es la antesala de lo que se avecina. Todo esto son los primeros dolores de parto de todo lo que se avecina. Cuando encontramos este versículo que aparentemente es raro decir, ¿por qué dirá la Biblia que el que es injusto que siga todavía siendo injusto, ¿no? Y que parece como que le da igual que siga haciendo eso, o que lo anima a que siga en esa injusticia, en esa maldad? ¿Por qué dirá eso, ¿no?, la Escritura? Fijaros, primero lo debemos leer todo este versículo como una gran advertencia. En la literatura apocalíptica siempre se dejaba la revelación de los últimos días cerrada, siempre se dejaba sellada. De hecho, en Daniel, capítulo 8, 26, cuando Daniel lo iba a leer y lo iba a abrir, el ángel le dice, no, mira, sella esta visión. Daniel 8, 26 nos dice, sella y guarda la visión porque es para muchos días. Pero aquí hemos leído, ¿de acuerdo?, en Apocalipsis 22, y te lo pongo, dice, no selles esta visión, déjala abierta para que todo el mundo la lea. Eso nos está hablando de una advertencia, eso nos está hablando de que estamos advertidos. El jueves en el estudio de Hebreos veíamos que
nos hablaba de cómo Jesús, el sumo sacerdote, derramaba ese sacrificio en el lugar santísimo sobre el propiciatorio para cubrir los pecados de ignorancia del pueblo. Pero escucha, te lo repito, a mí me pareció muy interesante, la ignorancia no es un eximente, la ignorancia no reduce la condena, no reduce la pena. Tú por decir es que yo ignoraba la ley o la desconocía, delante de un juez no va a ser un eximente, es todo lo contrario. Es más, yo lo tipificaría, de verdad, si yo fuera juez, lo tipificaría como un agravante, porque antes de ir a un país y excusarnos en la ignorancia, en el desconocimiento, delante de un juez, cuando hemos cometido una infracción, de decir, es que yo no sabía la ley que regulaba, por ejemplo, el horario que se puede pasear, o lo que se puede hacer al aire público, o no sabía la legislación en cuanto a la velocidad que se puede ir por la carretera, no es un eximente, es un agravante. Si yo voy a ir a un país, yo debo informarme y entender y conocer cuáles son las reglas, las leyes que viven o que rigen, mejor dicho, que se aplican en ese país. Si yo no lo estudio y yo no hago por conocer, entonces, a causa de mi ignorancia, voy a cometer muchas infracciones que nunca van a justificarme delante del juez, sino que simplemente van a explicar por qué cometí yo esa infracción por ignorante. Pero no es un eximente, no reduce la condena, la agrava, te deberías, has sido un negligente. Somos ignorantes, no porque no nos hayan dado la información, sino porque no hemos querido saber la información. El hombre es ignorante delante de Dios, no porque, por eso te decía, no porque Dios se haya dejado a sí mismo sin revelación, sino porque el hombre ha ignorado la revelación que Dios le ha dado, ha ignorado la creación que apunta a un creador, ha ignorado el testimonio moral de la conciencia que cada uno de nosotros, que el hombre tiene en su corazón, que apunta a que hay un juez, ha ignorado también el mensaje de la palabra de Dios, del Evangelio, ha ignorado la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, si el hombre es ignorante, es porque no ha querido conocer y no ha querido abrazar la revelación de Dios. Esto es una advertencia, aquí nos dice, la profecía está abierta, la revelación está abierta, no está sellada, no está oculta, no pertenecemos a un grupo elitista tipo gnóstico que solamente unos cuantos iluminados se van a salvar porque tienen acceso por medio de su clase social, de su intelecto o de su riqueza a ese conocimiento. No, esta advertencia es para todos, ¿de acuerdo? Fijaros si leemos Daniel capítulo 12, versículo 10, y Leo dice, mediante estas pruebas, esta polaridad, este enfrentamiento, fijaros, nos dice, mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad, y ninguno de ellos entenderá. No porque no haya habido una revelación, sino porque no han querido aceptar, no han querido entender, comprender, abrazar, ¿de acuerdo? Cambiar su manera de pensar, tener una nueva comprensión y entendimiento. Y nos dice este versículo, solo los sabios comprenderán lo que significa. Y en Ezequiel 3:27, fijaros lo que nos dice, iglesia, sin embargo, cuando te dé un mensaje te soltaré la lengua y te dejaré hablar. No va a haber ningún tapón, no va a haber ningún sello. Y los que quieran escuchar, escucharán, pero los que se nieguen, se negarán, porque son rebeldes. El que quiere oír, que oiga, y el que se niegue a oír, allá él. Una versión de la Escritura traduce esta parte de ese versículo. El que quiera oír, va a oír. Pero el que se niegue a oír, allá él. Por lo tanto, es una grandísima advertencia. Básicamente la interpretación que podríamos encontrar serían dos. Una, porque va a llegar un momento donde su maldad va a ser tan grande que ya no van a poder cambiar. Algunos intérpretes y comentaristas apuntan en esa dirección. Cuando aquí la Biblia dice, en estos tiempos finales tan polarizados, tan enfrentados, los malos van a seguir haciendo lo malo, los injustos van a seguir haciendo lo injusto, porque su maldad les va a incapacitar volverse. Van a ser tan malos que no van a poder volverse al Señor, que no van a querer volverse al Señor. También otros dicen
no apelan tanto a la incapacidad, sino apelan tanto a la voluntariedad. Es decir, aunque quieran volverse, bueno, es decir, no van a cambiar porque no quieren volverse. Por eso leíamos aquí, dice, el que haga lo malo, que siga haciendo lo malo, y el que quiera huir, que oiga, que el que no quiera huir, allá ellos. La Biblia nos dice en Proverbios, creo recordar, que el juicio nunca viene sin advertencia, que los necios ignoran esa advertencia y les va mal, pero que los sabios oyen, prestan atención y ponen remedio, ponen solución, se preparan. Así que los malos seguirán haciendo lo malo, tal vez porque su maldad no les va a permitir volverse al Señor, y obviamente porque no van a querer tampoco volverse al Señor. Nos está diciendo que va a llegar un momento donde no va a haber vuelta atrás. Por la maldad, por la incapacidad, por la falta de voluntad de las personas, o, déjame añadirte otra cosa, por lo súbito y lo repentino de la venida del Señor. Que no se nos olvide que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Que Jesús dijo en Mateo 24 que la hora, la fecha, el momento exacto, el poder marcar en un calendario el día, la hora y la fecha en que Cristo vendrá, dice, nadie lo sabe. Cristo mismo en su humanidad dijo, incluso eso no me pertenece a mí, sino que le pertenece a mi Padre, solamente a mi Padre. La Biblia nos dice que el Señor, el día del Señor, vendrá de manera repentina, súbita, inesperada, aunque la estamos esperando, pero vendrá de manera sorpresiva, si quieres. Sorprenderá a muchos, ¿de acuerdo? Y tal vez cuando llegue ese momento, al malo que estaba haciendo lo malo, seguirá haciendo lo malo y ya no podrá volver atrás. El bueno que estaba haciendo lo bueno, el santo que estaba haciendo lo santo, el creyente que estaba creyendo y aferrado al Señor, entonces, cuando llegue ese momento, simplemente ese momento será un momento de encuentro con el Señor, de comunión y de intimidad. La maldad puede aumentar tanto, que puede endurecer tanto nuestra voluntad y nuestro querer, que no nos queramos ni podamos volver al Señor. Y también lo repentino y lo súbito de su regreso nos puede pillar de sorpresa, y aquellos que viven mañana me arrepentiré, mañana creeré, mañana me reconciliaré con Dios, mañana me vendré delante del Señor, tal vez será demasiado tarde, y ese que está diciendo mañana, lo que está haciendo es que ese malo que está diciendo mañana me arrepentiré, está haciendo ahora lo malo y sigue haciendo lo malo, y cuando quiera el Señor habrá venido y no habrá vuelta atrás, y habrá unas consecuencias eternas. Y es por eso nos dice en los siguientes versículos, después del 11, nos hablará de ese Dios galardonador, de ese Dios que retribuye, de ese Dios que juzga, de ese Dios soberano que es el alfa y la omega. Nos está hablando, por supuesto, ¿de qué? Pues de unas consecuencias inevitables. Si la advertencia no se puede ignorar, las consecuencias no se pueden evitar. Ahora, número 2, debemos estar conscientes, ¿de acuerdo? Debemos estar conscientes y ver cuál es la realidad. No podemos negar la realidad, no podemos negar o cerrar, mejor dicho, nuestros ojos ante esta realidad. Fijaros cuál es la realidad que nos describe el libro de Apocalipsis. Yo te he dicho polos opuestos, mundos enfrentados, bloques que se oponen, en todos los niveles, a un nivel social, a un nivel político, económico, moral, espiritual. Y he hablado de la gravedad del momento en el que los iguales se van a unir, que los buenos van a seguir siendo más buenos o mejores, que los malos van a seguir siendo peores o más buenos siendo malos. Y no sé si me explico, van a ser muy buenos y van a ser excelentes en su perversión y en su maldad. Y que debemos posicionarnos, porque si no nos posicionamos correctamente y elegimos mal el bando, creyendo que mañana podremos solucionarlos, tal vez la maldad de nuestro corazón
endurecerá tanto nuestra conciencia que se volverá cauterizada e insensible y no nos permitirá ni querrá volverse a Dios. O que tal vez por pensar que mañana podré volverme al Señor y que hoy pecaré pero que mañana me arrepentiré, tal vez hoy en la noche venga el Señor, porque no sabemos la hora ni el momento, y lo repentino y lo súbito de su venida nos pille por sorpresa y ya no nos dé tiempo para volver atrás. ¿Cuál es? Por eso, después de estar advertidos, tenemos que ser conscientes, ¿de acuerdo? En contraposición de la locura, en contraposición de la fantasía, en contraposición de las irrealidades. ¿Y cuál es la realidad bíblica? Vamos a ir por encima, pero citando algunos pasajes. Primero, ¿cuál es la realidad en cuanto a estos mundos opuestos y enfrentados que el libro de Apocalipsis nos detalla? Pues fijaros, en Apocalipsis 5, versículos 16 y 17, dice que decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y aquí vemos cómo la gente se aparta y corre de Dios, huye de Dios. Le dice que a las propias peñas, a los propios montes, caigan sobre ellos, que los sepulten. Con tal de esconderse, prefieren estar sepultados bajo tierra y bajo una montaña entera antes de ponerse cara a cara delante del Cordero de Dios y delante del juez de jueces, delante del soberano, delante del rey, para ser juzgados y para rendir cuentas. Fijaros la gravedad y la polarización que va a haber. En Apocalipsis dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas en medio de la prueba, en medio de los juicios que Dios está derramando, juicios a través de la naturaleza, terremotos, tsunamis, cataclismos, catástrofes, a través de la naturaleza también, a través de las enfermedades, juicios que vienen a través de pestes, de hambrunas, de guerras, si quieres. En medio de todos los juicios que vienen descritos allí en Apocalipsis, fijaros, dice que los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron. Solamente hago un paréntesis: todos estos juicios de Dios son justos. Veía que las consecuencias son inevitables y no son artificiales, no son fabricadas, no son arbitrarias. Las consecuencias, ¿de acuerdo?, no son antinaturales, sino son naturales, de la misma manera que el fruto es el resultado de la flor, que la rama es el resultado natural del tronco y que el tronco es el resultado natural y normal de la raíz. Así es, el juicio es el resultado natural y normal de nuestras acciones. Y un juicio malo, un mal juicio para con nosotros, un juicio que tiene malas consecuencias para nosotros y un mal resultado, es el fruto normal y natural de nuestras malas acciones. Y de nuestra ignorancia, y de nuestra incredulidad, y de nuestra rebeldía, y de haber sacado a Dios de nuestras vidas, de haberlo ignorado, de haberlo pateado, de haberlo expulsado con violencia y con grosería de nuestras vidas. El fruto natural de todo eso, de esas malas acciones, es un mal juicio. Por eso no es un juicio injustificado, no es un juicio injusto, no es arbitrario, no es antinatural, es un juicio natural, es un buen juicio. De la misma manera que aquellos que han abrazado al Señor y que se han aferrado al Señor y que han hecho lo correcto porque se han arrepentido y han tenido fe, se han visto a sí mismos desahuciados y han confiado en Cristo, entonces lo normal y lo natural de haber hecho lo bueno y lo correcto delante de Dios, comenzando con esa fe para alcanzar esa gracia, será un buen juicio, ¿de acuerdo? Así que es la propia maldad del hombre la que nos alcanza y la que le condena, la que le acusa, y es la propia maldad. Esta semana leía un autor que decía: la condena del pecado es el propio pecado, y el beneficio y la recompensa de la santidad es la propia santidad. Otro autor leía y dice: no hay nada más terrible que abandonar al hombre a sus propios pecados y a su propia maldad. Eso es el infierno,
donde la presencia de Dios no estará. Sí, alguien dirá, es omnipresente, la omnipresencia por supuesto, pero esa presencia manifiesta, tangible, la que trae gozo, la que trae paz, la que trae alegría, esa presencia de Dios no estará. Estarán abandonados a su suerte, entregados a su propia maldad, entregados a su propio pecado. Dice, no hay nada más terrible que pasar una eternidad sabiendo que uno mismo ha sido entregado a su propia maldad, a su propio pecado. No hay nada más terrible que pasar la eternidad sabiendo que la mano de Dios ha sido levantada sobre su vida, sobre tu vida, sobre nuestras vidas, de manera irremediable, de manera eterna, de manera permanente. Y si estás de acuerdo, aunque esto sea terrible, ponlo allí. Es así, por eso debemos estar, 1, advertidos, 2, conscientes. Vuelvo otra vez, venga, a ver si ahora lo consigo. Apocalipsis 9, 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, fíjate, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, es decir, a la creación. No dejaron, aún así no se arrepintieron y fueron al Creador. Aún así no se arrepintieron y fueron al autor de la vida, aún así no se arrepintieron y fueron al Salvador, aún así no se arrepintieron y fueron al dador de vida, aún así no se arrepintieron y fueron a Cristo. Dice, sino que siguieron adorando a sus propios ídolos fabricados conforme a los deseos de su propio corazón, es decir, una idolatría en los que el hombre se adora a sí mismo, porque todos esos ídolos, demonios, imágenes de oro, estatuas, simplemente es una proyección de nuestro propio corazón y del Dios que nosotros hemos formado a nuestra propia imagen y a nuestra propia semejanza. Por eso es adorarnos a nosotros mismos, por eso es la peor de las idolatrías. Y por eso, aún así, ¿de acuerdo? Estos hombres no se arrepintieron y nunca se volvieron al Señor. Versículo 21... No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No sé si estarás de acuerdo, puedes tal vez ponerlo por allí, según sea tu parecer. Pero yo me he dado cuenta que este tiempo está provocando que sí haya gente que se vuelva al Señor y se arrepienta, pero yo también estoy viendo que hay mucha gente que se está endureciendo. En estos tiempos de prueba, la respuesta a Dios se está polarizando. Hay gente que se está entregando y se está convirtiendo, está buscando ayuda, refugio en Dios. Pero hay otra gente que se está endureciendo, se está apartando, incluso está usando estas pruebas como un arma arrojadiza en contra de Dios y en contra de la iglesia y de los cristianos. Decir, ¿lo veis? ¿Dónde está este Dios de amor? ¿Lo veis? ¿Dónde está este Dios de bondad? ¿Dónde está este Dios bueno? ¿Dónde está el Dios de la Biblia? Que permite todas estas cosas o que envía todas estas cosas, porque el hombre no quiere mirarse al espejo y responsabilizarse de su propia maldad y decir, todo esto apunta no a una maldad de Dios, sino apunta a una maldad del hombre, no a una carencia de bondad en Dios, sino a algo exorbitado y a una desmesurada maldad y rebelión y pecado, injusticia que hay en el corazón del hombre. No sé si tú lo estás viendo, tal vez lo puedes dejar por allí en los comentarios. Fijaros lo que nos dice en Apocalipsis 11 del 9 al 10. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. La Biblia nos habla de 2 testigos que vendrán y predicarán y hablarán de Dios para salvación. Que nadie crea que los últimos tiempos, los tiempos de Apocalipsis, van a ser solamente de juicio. No, una y otra vez en los tiempos de Apocalipsis se habla de que Dios va a abrir ventanas de oportunidad y ventanas de salvación. Pero fíjate, una de ellas será a través del testimonio de estos 2 testigos. Al final la bestia los enfrentará y la bestia les quitará la vida. La Biblia luego dice que al tercer día estos 2 testigos resucitarán, pero cuando están muertos, fijaros la respuesta de la gente. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, porque estaban muertos, tirados en la calle, no les dieron ni siquiera una sepultura ni un entierro, los dejaron ahí para que se lo comieran las aves, los buitres o quién sabe qué, o las fieras del campo de la ciudad. Dice, pero
Dice, y se alegrarán, dice, y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Dice, se van a felicitar tanto de que por fin esta gente que habla de Dios y que habla de la justicia de Dios y que habla del arrepentimiento y que habla de la salvación de Dios han sido quitados. Dice, se van a alegrar, va a haber una fiesta mundial, a nivel mundial. Y van a usar Amazon, y van a utilizar FedEx y DHL y UPS, y van a utilizar todas estas cosas para enviarse regalos los unos a los otros porque los atormentaban. ¿Te das cuenta? La dureza del corazón. Esa voluntad tan endurecida que luego les incapacita volverse al Señor. Pero fijaros, esa es la realidad de Apocalipsis, pero también está el otro puesto también en Apocalipsis. Apocalipsis 7, 9, 10, nos dice el otro polo opuesto de aquellos que buscan a Dios, aquellos que sí se posicionan correctamente, polos opuestos, bloques enfrentados. Debemos posicionarnos, ¿de acuerdo? Y la realidad es de que aquellos que se posicionan del lado correcto, nos dice la Escritura, después de esto, mire, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, que clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y en el Cordero. Y era una multitud que no se podía contar. Esa multitud sale de estos tiempos. O sea que va a haber salvación, va a haber, Dios va a seguir mostrando salvación y va a haber un grupo, ¿de acuerdo?, que se va a oponer a ese otro grupo que solamente busca huir y rechaza y busca agredir todo lo que lleve la imagen de Dios o representa a Dios. En Apocalipsis 12 podríamos leerlo, versículo del 10 al 11, también se nos dice que hay una multitud de aquellos que han vencido, que son salvos por medio de la palabra, de su testimonio y por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 14:6 dice que Juan, cuando está escribiendo, dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, Dios mismo va a enviar un ángel para que predique, pregone, anuncie, proclame el evangelio y sin hacer acepción de personas. No a unos escogidos, a unos poquitos, a una nación que le caiga mejor que otra. Dios, no. A toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Por lo tanto, esa es la realidad de Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es la realidad descrita por Cristo Jesús? Cuando leemos Mateo 24-25, y aquí no incidiré mucho porque probablemente predicaremos de eso en el futuro, pero Mateo 24-25, cuando Cristo describe un poco los sazones, los momentos, las circunstancias, todo lo que va a estar envuelto o lo que va a envolver la venida, su segunda venida, su regreso, simplemente fijaros, él habla de una serie de parábolas, nos habla de esos administradores buenos y malos, polarizados, opuestos. Nos habla de esas vírgenes sensatas o insensatas, opuestos, enfrentados, posicionados, dos bloques. Las sensatas prudentes, las insensatas imprudentes. Nos habla también de ese juicio final. Nos habla de los corderos, de los cabritos. Nos habla de los creyentes, de los incrédulos, de los que se salvan, de los que se pierden. Dos bloques enfrentados. Y muchas otras parábolas, Cristo siempre nos hablará de aquellos que están velando y preparados, ceñidos sus lomos, y aquellos que están dormidos. Nos habla de polarización, de grupos. ¿Cuál es la realidad de la esperanza? Y cuando digo esperanza de los apóstoles me refiero a lo que los apóstoles esperaban. Pues solamente leeré Primera de Pedro, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Capítulo 1, ¿vale? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, nos sitúa en los últimos tiempos, ¿vale? O esa salvación que se habrá de manifestar, Cristo vendrá, habrá esa resurrección, habrá ese juicio, habrá esa salvación. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora,
por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué era lo que esperaban los discípulos? Esperaban un tiempo de prueba, de tribulación, pero en medio de esa prueba y tribulación, una gran manifestación y revelación de la salvación de Dios. La salvación de Dios, la venida de Cristo. El Señor mismo viniendo como ese sol de justicia, extendiendo sus alas para salvarlos. Dice, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Fiaros, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por tanto, atentos a esto, versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo regrese, sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ya lo hemos explicado, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Pedro esperaba una gran prueba, una gran tribulación, una gran adversidad, pero también esperaba una gran salvación. Polos opuestos. La historia de la iglesia especialmente primitiva, es la historia de un grandísimo avivamiento en medio de una grandísima persecución. Y así comenzó la historia de la iglesia, y a mí no me extrañaría que terminara también la historia de la iglesia. La historia, repito, es la historia de un gran avivamiento en medio de una gran hostilidad y adversidad. Creo que es lo que yo creo a nivel personal, pero por lo que veo, por lo que estudio, por lo que entiendo, por lo que miro atrás en la historia, llego a ciertas conclusiones. Creo que va a haber un grandísimo avivamiento. Quiero comenzar por ahí. Creo que va a haber un grandísimo despertar y un grandísimo avivamiento, que mucha gente va a venir a los pies de Cristo. Pero también creo que no va a ser un avivamiento al uso. Cuando digo al uso, me refiero a un avivamiento normal, corriente, igual que otros avivamientos. Avivamientos que tal vez del siglo XVIII-XIX, que fueron avivamientos que barrieron las naciones enteras, que las transformaron de arriba a abajo, incluso la política, a nivel legislativo, las leyes, los jueces, los senadores, los congresistas, los políticos, en los bares se cerraron, o sea, todo, hubo una transformación brutal, completa, prácticamente integral de una nación. Creo que el avivamiento, va a haber un grandísimo avivamiento, pero en medio de una adversidad y en medio también de una persecución y de un enfrentamiento, de una confrontación. Así que por un lado creo que va a haber un grandísimo avivamiento, sí, pero también creo que todo esto se se va a polarizar más y va a ser en medio de una adversidad. Es lo que ocurre en el libro de Apocalipsis, es, como veremos, lo que describe Cristo también en Mateo 24, era lo que esperaban los apóstoles, y así fue la experiencia de la iglesia primitiva. Quiero volver y cerrar por donde inicié y abrí. Apocalipsis 22, versículos 10, 11 nos dice que el malo siga siendo malo. Y aquí nos va a hablar de tres áreas en las que nos tenemos que posicionar. Cuando dice que el injusto siga siendo injusto, algunas versiones lo traducen malo. Eso tiene que ver con las relaciones personales. El verbo, la expresión, el contexto está hablando de cómo el hombre se relaciona con otro hombre. Tiene que ver con nuestras relaciones, y aquí nos tenemos que posicionar. ¿Cuál va a ser nuestra posición en este tiempo delante de nuestro prójimo? ¿Cuál va a ser nuestra posición en este tiempo delante de la iglesia? ¿Cuál va a ser nuestra posición en este tiempo delante de los inconversos? ¿Cuál va a ser nuestra posición en este tiempo delante del mundo? ¿Cuál va a ser nuestra posición en este tiempo delante del gobierno y las leyes que se proclamen o que se van a ir proclamando? Y estamos advertidos y debemos posicionarnos. Es algo inevitable. ¿Y cuál es la relación? ¿Cuál va a ser la posición en cuanto a las relaciones con los demás, con mi prójimo?
¿Va a ser una mala posición o una buena posición? ¿Cuál va a ser mi posición? ¿Cuál está siendo mi posición en este tiempo delante de la iglesia, delante de mis hermanos? Yo me he dado cuenta que la gran mayoría que es fiel sigue siendo fiel. Luego hay un grupo que está en la periferia. Y ese grupo, muchos de ellos se han despertado y han tomado una posición frente a la iglesia extraordinaria en todos los ámbitos, incluso en el económico, a la hora de ofrendar, a la hora de diezmar, a la hora de dar, a la hora de entregarse no solamente su dinero, su economía, sino su tiempo, a sí mismo, su corazón. Se han despertado. Ese grupo que estaba ahí un poco en la periferia, ¡boom! Han visto el tren marchar y han dicho, ¡uy! ¡Corre, corre, 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 corre! Que no puedo perder este tren. Y se han subido. Y luego ha habido otro grupo, el que está un poquito más allá incluso de la periferia, que es el grupo de verdad que si algo nos va a dejar este tiempo y si algo nos va a demostrar o nos va a enseñar este tiempo es que no tenemos excusa. Si algo este tiempo nos va a dejar es que nos va a dejar sin excusa. Porque aunque le lleves la iglesia a su casa, que es lo que ha pasado, es lo que Dios ha hecho, es lo que hemos hecho, le hemos llevado la iglesia a su casa. O sea, no tiene que, puede estar en pijama, puede estar con alpargatas, puede estar con los pelos así. Solamente le tiene que dar al botoncito, encender, dejar de ver la tele y darle al botoncito y conectarse, pues ni a tiros. Ni aunque le lleves la iglesia a su casa, ni aún así se conectan. El malo sigue siendo malo. El bueno sigue siendo bueno. Y los que están ahí indecisos tienen que despertar. Vamos a posicionarnos en cuanto a nuestra relación con los demás, comenzando con la propia iglesia, más que nunca. Comenzando, yo te decía el domingo pasado, con la humanidad. Comenzando dando un buen testimonio, siendo sal, siendo luz, brillando, ayudando, siendo Cristo mismo, encarnando a Cristo. Eso es lo primero. Lo segundo dice que el que es vil o el que es sucio seguirá siendo sucio. He leído una versión, pero no la he podido contrastar, pero que dice, el que es guarro seguirá siendo más guarro. Y la vi en un comentario y me llamó tanto la atención, pero aquí ya no tiene que ver cuál es la posición que vamos a tener con respecto a los demás. No. Aquí tiene que ver cuál va a ser la posición que tenemos con respecto a nosotros mismos. Dice, los que se ensucian a sí mismos, los que se manchan a sí mismos van a seguir manchando. Y la pregunta aquí, quiero terminar, ¿de acuerdo?, es ¿cuál va a ser en este tiempo nuestra posición que vamos a tomar con respecto a nosotros mismos? ¿Cuál va a ser cuando nos pongamos en ese espejo? ¿Cuál va a ser la decisión y la posición que vamos a tomar y adoptar? Yo escribía esta mañana, debemos su relación en cuanto y su posición en cuanto a su propia alma, para limpiarse, para no mancharse, para respetarse, para amarse y para abrazarse a sí mismo. Ahora, respetarse, amarse y abrazarse a uno mismo, escúchalo bien, es respetar, es amar y es abrazar la imagen de Dios en nuestras vidas, y es amar, es respetar y abrazar los planes y la voluntad que Dios tiene para nosotros. Si estás de acuerdo, da amén. Pon allí un amén. Di, es verdad. Yo no me voy a respetar a mí mismo hasta que no respete la imagen que tengo, pero es la imagen de Dios, es lo que tengo que ver. Yo no me voy a respetar ni amar a mí mismo hasta que no respete la voluntad de Dios, hasta que no ame y hasta que no abrace la voluntad de Dios para mi vida. Cuando yo veo que hay algo en mí que es incluso mayor que yo, que es la imagen y es la voluntad de Dios, entonces eso me da valor, me da dignidad y me puedo respetar, valorar y amar. ¿Cuál es la posición? Te tienes que posicionar. Es mirarse al espejo que Dios pone ante nosotros con los ojos de la humildad para ser confrontado. Y también es mirarse al espejo de Dios que pone Dios delante de nosotros con los ojos ahora de la fe para ser transformados de gloria y gloria. Este tiempo va a definir tu posición con respecto a ti mismo. Solamente quiero terminar con esto. Dios no tira a nadie a la basura. Dios no tira a nadie al basurero. Dios no tira a nadie y lo echa fuera. No
te tires a ti mismo al basurero. No te tires a ti mismo a la basura. No te tires o no te deseches a ti mismo. Dios no lo hace. Posiciónate. Delante de mí, ¿me voy a santificar o me voy a ensuciar? Este tiempo lo va a definir. La conclusión de todo esto, ¿de acuerdo?, es que debemos posicionarnos. Y déjame llegar a esta conclusión. 1, y te las leo así para ir más rápido. 1, Dios se ha posicionado a nuestro favor para salvarnos de la prueba, ya sea apartándonos de ella o ya sea preservándonos en medio de ella. ¿Amén? Pon ahí un amén. 2, el diablo se ha posicionado ofreciéndonos todo para seducirnos o amenazándonos con dejarnos sin nada para intimidarnos. Si estás de acuerdo, di, es verdad. 3, ¿cuál va a ser nuestra posición? La polarización y el enfrentamiento de bloques es inevitable. ¿Cuál va a ser nuestra posición? 4, hay que estar alerta y posicionarse correctamente antes que sea demasiado tarde, ya sea por la dureza de nuestro corazón que no nos permita volvernos a Dios o por lo repentino y súbito de su venida que nos sorprenda y no tengamos tiempo. 5, la profecía no está sellada sino abierta para todos. 6, hay que tomar posiciones claras para con Dios, para amar y abrazar la voluntad de Dios. 7, Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la Iglesia, la esposa, dicen ven, el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que entendamos los tiempos que estamos viviendo, que entendamos tu advertencia, que entendamos la polarización que está existiendo, que entendamos que no hay lugar para la tibieza, que no hay lugar para las medias tintas, que no hay lugar para la neutralidad. Que sea un tiempo, Señor, para amar y abrazar, Señor, esa voluntad perfecta, Señor, que tú tienes, oh Dios. Para decir, Señor, oh Dios, yo oigo, Señor, y yo vengo, Señor, yo tengo sed y yo bebo. Como hemos leído en este último versículo, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como familias, ayúdanos como hombres y mujeres, Señor, que te aman, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Puedes dejar tu amén. No hemos terminado. Damos lugar a Javier. Él tiene no solamente una serie de anuncios, también tiene un versículo con el que nos va a despedir y nos va a bendecir, y también un vídeo en el que se va a hablar acerca de la salvación en Cristo Jesús, para que todos nos posicionemos. De parte de Lilian, de los niños, de Nano, de Alex, niños, ¿verdad? Ya. Hombres, os abrazamos y os amamos, seguimos unidos y conectados. Buenos días, Iglesia. Una vez más, estamos juntos y conectados. Estamos en el tramo final, pero también te puedo decir que hemos pasado un buen tiempo de alabanza, dándole la gloria a Dios. Y hemos escuchado una muy buena predicación para enseñarnos cada día un poco más de quién es Dios en nuestras vidas. Quiero empezar con un versículo que está en Romanos 8. Romanos 8, 1. Dice, por tanto, ya no hay condenación en aquellos que están en Cristo Jesús, que no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Y esto me recuerda a las 3 fases que estamos viviendo. La fase 1 sería el arrepentimiento. La fase 2 sería el perdón. Y la fase 3 sería aceptar a Jesucristo en tu corazón, para poder estar en la siguiente fase, que es la fase de la libertad, la fase de vivir en el Espíritu.
¿Cuánta gente todavía no conoce ni siquiera la primera fase? Necesita la fase del arrepentimiento. Por ello, hay muchísimas personas que están dando su vida para que mucha gente a través de la palabra pueda conocer la primera fase, que es el arrepentimiento, para seguir con el perdón y el aceptar a Jesucristo en su corazón. Así que vamos a ver este vídeo. Muy bien, visto este vídeo interesante, nos gusta aprender cómo se mueve el mundo a través de las personas que predican el Evangelio. Muy bien, nosotros tenemos también unas actividades muy interesantes que cada semana nos ayudan a crecer en Cristo. Hay dos buenas tierras, dos tiempos especiales, a las 8:30 con Pablo el lunes y a las 8 con José María el viernes. Tenemos el martes a las 8 de la tarde, el tiempo de oración. Gracias a todas las personas que están presentes, a los que están orando, a los que alaban al Señor, a los que dicen amén, a cada uno de los que están viendo y oyendo este tiempo, porque es un tiempo de bendición y de crecimiento para cada uno de nosotros, y además de victoria en Cristo Jesús. Luego está el miércoles a las 11 de la mañana, Lilian, con las mujeres juntas y conectadas, dando una palabra de bendición para cada una de ellas. Luego está el jueves, el día del estudio bíblico, el día de Hebreos. Gracias Fernando, gracias Félix por las clases magistrales para entender un libro bastante complicado. Se está haciendo sencillo e increíble. Gracias. Sigue escuchando y no dejes estos tiempos. Luego está el sábado. Los jóvenes se pueden juntar a las 6 de la tarde, juntos, conectados, para verse, para escuchar la palabra y para disfrutar de ese momento tan interesante. Que el Señor siga bendiciendo a todos los jóvenes de la iglesia, para que sigan siendo instruidos en la palabra. Y hay un anuncio especial. El 20 de julio, a las 9:30 de la mañana, los hombres, como diríamos en la iglesia, ¡wow! ¡wow!, nos uniremos y nos juntaremos para disfrutar juntos y conectados de un tiempo especial. Te recuerdo, el 20 de julio, a las 9:30 de la mañana, con el café en la mano. Que el Señor siga bendiciendo todos estos tiempos. Y ahora quiero deciros un versículo que os va a animar toda la semana. Salmo 56, versículo 9 dice: esto es, Dios está por mí. Esto es, Dios está por ti. Que el Señor te bendiga una semana más en Cristo Jesús.